Bueno, así inauguramos, ya lo sabe, nuestro segmento de todos los martes en coordinación, ¿no es cierto?, y en cooperación con Indecopi, pero hay cosas que no sabemos todavía y por eso es que hoy nos acompaña justamente el alto representante, el presidente de Indecopi, el señor Iván Gayufi, que nos va a explicar precisamente, ¿no es cierto?, en qué consiste la patentes, porque hay varios tipos, ¿no es cierto? Y yo empezaba preguntándole antes, ¿no es cierto?, fuera de cámaras, si es que efectivamente hay innovación y si es que efectivamente en el Perú somos lo suficientemente creativos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Carla. Bueno, es Ivo Gagliuffi el nombre. Pero sí, en el Perú es bien interesante el tema de cómo se está manejando todo lo que es patentes e invenciones en el Perú. Datos puntuales para que la gente tenga claro el panorama. Primer dato, se ha incrementado casi 200% la cantidad de patentes en el Perú desde el 2011 al 2017 porque se ha hecho un programa muy intenso para que la gente conozca qué es una patente y por qué es importante registrarla. ¿Sabes cuál ha sido el principal impedimento por el cual la gente no asistía o no acudía al Indecopi a registrar patentes? Más que porque no supieran qué es una patente, porque tienen temor a que al pedir la patente alguien les pueda robar el secreto comercial o que se haga público el tema de su invención. O sea, no creía y no confiaba en No se Indecopi. confiaba, no en Indecopi, sino en el sistema de patentes en general. Es decir, pensaban de que podría haber algún tipo de filtro. Con lo cual lo que se ha hecho es explicado que hay candados muy fuertes, muy sólidos, que evitan de que se filtre la información respecto a la confidencialidad de la invención. Otro dato interesante, ¿qué tan inventores o creativos somos los peruanos? Somos muy creativos. Y lo que se ve más en el caso peruano es que más que invenciones registran modelos de utilidad. ¿Cuál es la diferencia? Como decíamos en el programa, un invento, una invención típica es cuando yo creo una solución técnica que no existe en el mundo. Y un modelo de utilidad es cuando yo utilizo algo que ya existe en el mundo, pero lo adapto, lo modifico y le doy una nueva utilidad, ¿de acuerdo? Eso también se patenta. Eso también se patenta, exactamente. Entonces, en realidad, la invención puede ser o una invención de algo completamente nuevo o algo que modifica algo ya existente. Ambos supuestos se pueden patentar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es una invención de algo absolutamente nuevo en el mundo, tiene 20 años de protección. Nadie más lo puede utilizar, salvo el titular. Y tú, si eres la titular, tienes 20 años para comercializar el producto tú directamente, o lo licencias, etcétera, o lo vendes a un tercero. Pero cuando es modelo de utilidad, te damos 10 años de exclusividad para que tú hagas lo mismo, ¿de acuerdo? Esa es la visión. Los peruanos, ¿qué tanto registran? Del 100% de solicitudes peruanas, 70% son modelos de utilidad y el 30% restante son más o menos inventos o patentes típicas. Ok, ahora, ¿qué significa el hecho en términos reales y prácticos de estos 20 años y estos 10 años? ¿Cuánto dinero se le puede sacar? O sea, ¿cuánto se puede monetizar en esos 20 años y esos en 10 años para que la gente lo tenga súper claro? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en la solicitud de patente lo que implica es que el Indecopi, después de un examen de forma y de fondo, te va a entregar un título que dice tú eres el titular, un registro, ¿ok? Eso es la primera parte. Pero luego, evidentemente, lo que tiene que hacer ese titular de la patente es buscar un mercado para comercializar el producto. Evidentemente, no todas las patentes consiguen un mercado que haga que la gente sea millonario, que genere mucho dinero. Pero en algunos casos, algunas patentes son muy potentes, salen al mercado, consiguen un espacio y hacen que el titular vea algo como eso realmente rentable. Ayer, por ejemplo, Carla, fue la conferencia internacional en el Indecopi, ayer y hoy, sobre patentes y premiamos a una empresa peruana, se llama BioSolutions, que lo que crearon fue un producto que tiene que ver exacto con el reportaje que han transmitido hace unos minutos acá. Y era un producto sobre limpieza, pero es un producto que limpia en base a componentes orgánicos, en base a frutas, verduras, etcétera, y por lo tanto no tiene ningún componente tóxico o químico. Esa empresa identificó una idea. Esa empresa pidió la patente ante el Indecopi y esa empresa identificó un mercado potencial, tanto en el Perú como en el extranjero, que le permitiera vender el producto. En otras palabras, no solamente hay que patentar, hay que tener la visión hacia adelante de que esa patente hay que buscar un mercado. Por lo general, lo que se recomienda es que cuando uno encuentra una patente, sea una patente que tenga potencialidad económica. Es decir, que sea algo que haya una necesidad en el mercado porque nadie más lo tiene. Ahora, de todas estas patentes, ¿cuántas han tenido éxito en el mercado y cuántas se han quedado en el camino? Ese es un número muy difícil de identificar en la práctica porque tenemos que hacer el seguimiento de todas las patentes en el mercado para ver cómo les está yendo. Sin embargo, sí tenemos casos de éxito seleccionados. Por ejemplo, el Indecopi este año sacó una serie de 6 casos peruanos de inventores que no solamente patentaron, sino que fueron muy exitosos en la conversión de la patente. Temas vinculados con vacunas, por ejemplo, para el sector avícola. Había una patente nueva, una empresa peruana y le fue muy bien. Es decir, no te puedo dar una cifra exacta de cuántas fueron exitosas, pero sí te puedo decir que han habido casos
casos de éxito peruanos y que incluso están en la web del Indecopi cada uno de los videos de los casos testimoniales. Ahora, para el ciudadano, cuando piensa que tiene un potencial producto que puede ser, digamos, rentable y que además es innovador, ¿qué es lo que tiene que hacer? En los dos casos, tanto en el primero, que tiene 20 años de permiso, ¿no? Y el de 10 años, digamos. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo que debería hacer siempre es primero asistir al Indecopi. Tenemos una plataforma de propiedad intelectual que asesora de manera gratuita a la gente y que está en la sede central de San Borja y también las zonas regionales pueden orientar a nuestros ciudadanos en regiones. Pero lo primero que tiene que hacer es ir, explicar qué es lo que tiene para que le digamos si es una patente o si es un modelo de utilidad. Lo segundo, evidentemente, si tiene potencialidad, lo ayudamos o lo orientamos a elaborar la solicitud de patente, porque no es muy sencillo tampoco. Hay que dar una serie de requisitos, describir cuál es la invención y entregarlo de manera reservada al Indecopi. ¿Es muy caro seguir ese procedimiento? El caso de patentes, la tasa es 700 soles para el examen de forma y si supera el examen de forma, el examen de fondo son 500 soles en patentes. En modelos de utilidad el costo es 300 soles el examen de forma y 270 el de fondo. Igual, para las empresas grandes no es tan costoso, pero evidentemente para las pymes o las personas naturales sigue siendo costoso, pero ya estamos evaluando la posibilidad de establecer tasas diferenciadas. Tasas para empresas jurídicas, o personas jurídicas, perdón, personas naturales y pymes. Hay un dato interesante, Carla. En el caso de estudios de mercado, ¿cuál es el perfil del inventor peruano? Hicimos un estudio este año. El perfil es hombres, 48 años, ingenieros industriales e independientes que casi no tienen el dinero para poder patentar. A eso es lo que iba. ¿Qué pasa si es una persona natural que se le presentó, digamos, la idea, tuvo una epifanía, pero no tiene dinero? Y además es altamente, digamos, puede ser altamente rentable. Puede buscar un socio o un aliado estratégico, es decir, un socio económico, ¿no? Claro, pero ahí pueden abusar de él. Lo que debe hacer ahí es negociar un contrato donde se respete evidentemente que la invención es de él y se reconozca así, pero el socio patrimonial tenga una participación económica respecto a la rentabilidad del invento. Y para eso también se puede orientar con nosotros respecto a cómo hacer probablemente... Ustedes lo pueden ayudar para que no lo engañen. Por supuesto, nosotros debemos ayudarlos para que no lo engañen. Perfecto, tenemos ya preguntas del público y dice, a ver, ¿dónde empezar? Buenos días, tengo una pregunta, dice, ¿no? La directora de un colegio que quiere monopolizar la venta de sus uniformes y obligar a los padres a comprar en el colegio y dirigir a un proveedor, ¿puede patentar los logos y los modelos? ¿El Indecopi le daría autorización? Y ahí hay dos preguntas, no tienen que ver con patentes, pero las vas a contestar. Okay. La primera, monopolización. Esto se llama direccionamiento de útiles o de uniformes. ¿Y eso está prohibido? La ley lo prohíbe en el Perú. Hay una ley de protección de economía familiar que tiene que ver también con temas educativos que dice ningún colegio, ningún centro educativo te puede decir a dónde tienes que comprar el producto o de qué marca tiene que ser el producto. El caso de los uniformes es más o menos usual o común. Algunos colegios dicen solamente lo puedes comprar a la costurera tal o en la tienda tal. Y eso está prohibido. Uno puede en realidad comprarlo donde quiera o mandar a hacerlo si quiere directamente. La segunda pregunta es, sí. ¿puede monopolizar los logos? Sí, evidentemente. Eso no es una monopolización, eso es un registro de la marca. El colegio puede registrar su marca, evidentemente, y va a ser el titular de esa marca. Pero lo que no puede hacer es direccionar la compra del uniforme a un lugar. Ese es delito. Buenos días, mi pregunta es, ¿existen rubros o tipo de patentes? Gracias, soy Reinaldo de ICA. Gracias, Reinaldo, y gracias, ICA. Sí, tipos de patentes son, como decíamos, patentes de invención, claro. Algo que cree que no existía en el mundo, modelos de utilidad, algo que he creado en base a lo que ya existía, pero hay otra utilidad. Esos son los dos tipos de... Solo esos dos. Solo esos dos son los más importantes. Claro, ¿y dentro de esos hay otros rubros? O sea, no, ¿hay divisiones? Son las dos grandes familias o géneros y dentro de eso evidentemente puedes tener algunas especificaciones dependiendo del sector. Pero para que la gente no se confunda, no deberíamos profundizar tanto en los temas tan técnicos. Creo que la gente se tiene que quedar con la idea de que hay patentes de invención para lo nuevo, modelo de utilidad Perfecto. para lo existente. Ahora, ¿cómo Indecopi fiscaliza o cómo, digamos, revisa que se estén cumpliendo con esas patentes y que nadie se esté plagiando esas? Excelente. Hay dos exámenes que hace el Indecopi. Cuando tú presentas la solicitud de patente, lo que el Indecopi tiene que determinar es, eso es novedoso en el mundo, no en el Perú, en el mundo, y para eso el Indecopi es un cruce con todas las bases de propiedad intelectual en las principales oficinas de patentes del mundo. Si vemos que no existe en ningún lugar del mundo, te damos la patente de invención. Ese es el primer examen riguroso que hace el Indecopi. Cuando finalmente sale la patente al mercado, nosotros tenemos lo que se llama un deber de observancia. ¿Qué significa eso? Que si te están copiando a ti la patente, lo denuncias ante el Indecopi y el Indecopi lo que hace es, evidentemente, denuncia y eventualmente sanciona al que infringe esa patente.
Las sanciones son bien fuertes y además evidentemente hay un costo reputacional del denunciado si es que ha copiado algo y lo estaba conversando en el mercado. Así que no solamente registramos, también protegemos. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias a ti, doctor Magliofi, presidente de Voy a dar Indecopi. un mensaje a la Rapidísimo, muy chiquitito. muy chiquitito. El jueves, estamos inaugurando el Expo Patenta en Lima Plaza Norte. Estamos exponiendo 140 inventos de peruanos, desde gente muy joven, gente adulta, mayor, y son 140 inventos muy potentes para que la gente los conozca. Entrada gratuita. 11 de la mañana a 9 de la noche. Por favor, vayan que acabe el domingo. Y es importante para que sientan orgullo de los inventores peruanos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ya lo sabes, todo sobre patentes. Pero si tienes alguna duda, ándale, Expo, en todo caso.